Este congreso es relevante en la medida en que supone la presencia en nuestro campus, en nuestra universidad, de más de 300 personas venidas de distintos países de América para discutir sobre un tema de interés esencialmente americano, pero que resulta relevante también en Europa en la medida en que nosotros en nuestro continente tenemos una institución muy parecida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y eso nos consiente intercambiar experiencias. Es muy relevante que un congreso que tiene por objeto una materia típicamente americana se celebre en un campus como el de la UPF aquí en Barcelona. Yo creo que eso es una muy buena demostración de la vocación claramente americana y más precisamente incluso diría latinoamericana de nuestra universidad y desde luego de nuestros estudios de Derecho. De este congreso, como quizá un resultado muy relevante, podríamos esperar el hecho del intercambio de experiencias entre la del sistema interamericano y la del sistema europeo en materia de garantía internacional de los derechos humanos. Los sistemas son muy parecidos, son relativamente próximos, pero tienen también sus peculiaridades que se explican por razones del contexto geográfico en el que actúan. Estudiar dos instituciones relativamente próximas que actúan en contextos distintos acaba reportando beneficios seguramente para un mejor entendimiento de ambas instituciones y quizá incluso para poder corregir patologías que ya se han manifestado en una de ellas y que quizá con el conocimiento previo podremos evitar en la otra. El principal aspecto que convoca a la atención de los jueces, de los magistrados y el evento que se está realizando en la Universidad Pompeu Fabra es el relativo a la manera como se incorpora el derecho internacional en el derecho interno. Cómo un juez, un funcionario público, nuestros parlamentos deben utilizar la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana para resolver casos concretos, para aplicar el derecho, para tratar de que haya una mayor garantía y eficacia de los derechos. La idea es que en cada uno de nuestros países, todos los operadores jurídicos, los que tienen que resolver problemas basados en el derecho, utilicen los estándares, las líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana en el día a día, en cada uno de los aspectos. Antes el derecho internacional era un asunto de las cancillerías, de los gobiernos. Hoy en día es un asunto de todas las autoridades. Es quizá el reto está en cómo divulgar la jurisprudencia de la Corte y ponernos de acuerdo en las metodologías de cada uno de los países para incorporar el derecho internacional en el derecho interno. Hay una serie de transformaciones normativas y otras transformaciones que solamente pueden hacerse a través de la aplicación del derecho en cada caso concreto. Las aplicaciones normativas, reformas judiciales, leyes que obliguen o que establezcan mecanismos para el cumplimiento de las sentencias de las Cortes, pero digamos que, y reformas judiciales que reasignen las competencias de los jueces internos para que puedan utilizar la Convención Americana. Pero de momento, la teoría del control de convencionalidad, que es una construcción, es un nombre que se le ha dado por parte de la jurisprudencia a las obligaciones que tienen todos los funcionarios de los estados en materia de aplicación de los derechos humanos, supone esencialmente problemas de técnica de interpretación, de lenguaje jurídico, de cómo hacer, qué valor tiene la jurisprudencia. ¿Será que está por debajo de la Constitución, por encima de la Constitución, al lado de la ley? ¿Será que la jurisprudencia debe ser interpretada de manera armónica con los otros criterios? ¿Interpretación conforme? ¿Cómo hacer para que en cada uno de los países se establezcan una serie de protocolos para la aplicación del derecho internacional en el derecho interno? Es un tema en donde hay que dialogarlo, porque es, por una parte, respetar los estándares internacionales, pero por otra parte, reconocer que cada Estado tiene su forma de hacer las cosas. Este congreso es un foro único para que jueces de América Latina, de la Corte Interamericana y también de los diversos países que nos visitan puedan debatir entre ellos y también con académicos provenientes también de otros países de Europa y de América Latina también. Entonces, que la UPF sea de algún modo el foro que acoge este espacio de diálogo, de conversación, decía, entre académicos y jueces, pues es de gran relevancia también para nosotros.
La garantía de los derechos humanos y derechos fundamentales, en el contexto en el que la estamos trabajando, se refiere fundamentalmente a la protección judicial, es decir, a los medios que tienen los individuos para reclamar la protección de esos derechos ante los jueces domésticos del país respectivo y también en las instancias internacionales, en concreto, en este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El diálogo en realidad es un concepto muy amplio que se ha utilizado para hacer referencia a la interacción entre tribunales, que puede ser tanto entre Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Corte Interamericana, como en la relación entre estos tribunales internacionales de protección de derechos y los tribunales internos. Entonces, es importante ese diálogo en la medida que permite el intercambio de argumentos para la interpretación de derechos fundamentales. Entonces, de algún modo promueve la coherencia, la compatibilidad entre los diferentes entendimientos de esos derechos y, a medida que ello se va desarrollando, la construcción de un espacio común de derechos que tienda hacia una mejor protección. Declarar derechos es fácil, una constitución, una ley. El problema es protegerlos, es decir, lo que podemos decir, el ponerle dientes a los derechos, es decir, que efectivamente tengan una consecuencia práctica, ¿no? Claro, la garantía general, más general en cualquier país, es, digamos, la cultura y sobre todo la cultura del servicio público. Es decir, que sea que la administración, que los poderes públicos efectivamente tengan conciencia de que hay derechos y que hay que respetarlos. Pero la garantía práctica, inmediata, la que de verdad funciona en casos concretos, es la protección judicial. Es decir, el juez es el elemento angular, el núcleo de la defensa, de la garantía, de la protección de los derechos. Obviamente la cultura general jurídica es básica. Hay países como pues, Gran Bretaña, por ejemplo, donde los derechos casi son algo que los niños maman cuando nacen, pero digamos que en la práctica real y sobre todo en nuestro país, el arma última, podemos decir, de garantía es el Poder Judicial. Y cuando eso falla, pues falla todo el sistema. Hay que pensar que en Europa estamos en un proceso de integración donde los países están dispuestos a renunciar a sus digamos, prerrogativas soberanas, a dejar mayores competencias a órganos internacionales. En América Latina es distinto, primero porque su tradición jurídica y política ha sido pues, bastante más autoritaria, con dictaduras de todo tipo, militares, etcétera, y segundo porque ponen bastante importancia en el concepto de soberanía, teniendo en cuenta que ellos tienen la presión continua frente a su soberanía nacional de la soberanía del gran país Estados Unidos. Entonces existe una mayor resistencia a ceder competencias hacia ningún organismo internacional, se llame como se llame. Entonces digamos que en Europa un órgano internacional como el Tribunal Europeo se encuentra con una mayor cooperación, podemos decir, de los países, que en el caso latinoamericano, donde existe una mayor reticencia. Lo importante del diálogo entre tribunales es que sea recíproco. O sea, no se trata de que los tribunales supremos de un país citen sentencias de un tribunal internacional o viceversa, sino que los tribunales internacionales señalen de alguna forma a los tribunales supremos nacionales la vía de interpretar y aplicar los derechos humanos, que los tribunales supremos reaccionen a estas indicaciones y que a su vez el tribunal internacional pues apruebe o no apruebe la línea seguida por los tribunales supremos. Diálogo significa que hay aportaciones, que hay inputs por ambos lados y que de alguna forma la conducta de unos influye en la conducta de otros. Hay veces en que la jurisprudencia internacional influye en la jurisprudencia nacional, pero también ocurre lo contrario. Muchas veces un tribunal internacional pues, tiene en cuenta las orientaciones y tiene en cuenta las directrices que ha emitido un tribunal nacional. Es digamos, un sistema de alimentación mutua intelectual, podemos decir. Yo creo que en estos momentos en Europa hay una cultura de derechos humanos cada vez más compartida, es decir, digamos, la jurisprudencia del Tribunal Europeo es seguida pues, con bastante fidelidad por los tribunales nacionales. También hay que decir que el Tribunal Europeo tiene mucha receptividad hacia las indicaciones, que la reacción de los tribunales nacionales. Hay tribunales, por ejemplo, estoy pensando, de un prestigio enorme, como puede ser el Tribunal Supremo Británico, el Tribunal Constitucional alemán, el Consejo de Estado francés, y en este caso pues, hay una interrelación notable, un intercambio de ideas. Yo creo que en estos momentos
se puede hablar de una cultura jurídica de los derechos humanos en los que poco a poco pues, está entrando también nuestro país. Curiosamente, España tiene mucho menos casos que los países de su entorno en el tribunal. Yo creo que es porque se tarda, en fin, tenemos un cierto retraso histórico que vamos cubriendo, pero todavía se notan algunas diferencias. Los retos son enormes y muy variados, pero concentrándolos conceptualmente, yo diría dos cosas fundamentales. El primero, continuar consolidando un complejo proceso de democratización que indudablemente se ha ido produciendo en América Latina en los últimos 20 años y que naturalmente tiene, como todo en la vida, sus luces y sombras. Proceso en donde cada vez la demanda democrática de la gente es un ingrediente más importante. Y en segundo lugar, yo creo que en América Latina hay un reto y una complejidad presente y futura evidente en la presencia creciente de formas de crimen organizado, de crimen internacional, que si bien en sí mismo técnicamente no significa una violación de derechos humanos, cosa que tiene que ser algo atribuido a un ente estatal, sin duda significa un reto y una enorme dificultad para las sociedades que tienen la urgencia de poder responder eficazmente a la amenaza del crimen, pero hacerlo dentro de los estándares y de los cánones democráticos, es decir, no responder a la justicia por mano propia, no buscar la simple y el facilismo del restablecimiento de pena de muerte o tribunales militares, de manera que con tasas de criminalidad y homicidios que aumentan vertiginosamente en algunos países de Sudamérica y de América Central, este es un tema que no es ajeno a las grandes preocupaciones del futuro en materia de derechos humanos. El concepto que nosotros hemos venido utilizando en la Corte Interamericana desde hace por lo menos un lustro es de la dinámica interacción, es decir, un proceso en el cual hay rutas de ida y de vuelta, en el que no asumimos como Corte Internacional, como Corte Interamericana, que somos una especie de ente rector debajo del cual se encuentran los tribunales nacionales, sino como funciones judiciales que tienen responsabilidades distintas y cubren espacios diferentes. En la medida en que se fortalece el espacio de la Corte Interamericana o de una Corte Internacional, se pensaba cuando la Corte Interamericana recién daba sus primeros pasos hace 25 o 30 años, se debilitarían los tribunales nacionales. Eso evidentemente sería algo que afectaría a la institucionalidad democrática. La realidad nos ha demostrado que no ha sido así. El fortalecimiento del sistema interamericano y un sistema nacional que ha ido buscando eslabones para hacerse más legítimo, para poder responder mejor a las demandas y a su función de tutelar por los derechos humanos en sus países, ha llevado a que ese diálogo, que es un diálogo que a veces se produce por la simple lectura de las resoluciones judiciales de unos y otros, pero que se alimenta con la savia humana cuando se producen, como lo ha hecho la Corte Interamericana en los últimos 5 años, audiencias públicas de la Corte Interamericana en los países de la región, cosa que no es lo que usualmente hace un tribunal internacional, que se encierra en su capital, Estrasburgo, Luxemburgo o lo que fuera, sino aquí esa lógica en donde me ha sido para mí un reto muy importante como presidente de la Corte haber impulsado eso de manera decisiva, porque eso ha permitido un acercamiento al destinatario central de un tribunal de derechos humanos que es la gente, y que la gente pueda ver que esto no es un grupo de gordos engominados que se encierran durante una semana en una habitación y de ahí salen un montón de ideas buenas, malas, regulares o excelentes, sino que es parte de un proceso en donde la gente participa en las audiencias, los testigos comparecen, los peritos pueden ser materia de un interrogatorio y el público puede conocer todo eso y observarlo también por televisión. No hemos hecho una revolución, pero sí hemos hecho un cambio institucional importante para que la gente, el verdadero destinatario, esté un poquito más cerca. Como dijo la última audiencia pública que tuvimos en Brasil hace pocos meses, cuando instalábamos la audiencia pública en Brasilia, en la sala de audiencias del Tribunal Supremo de ese país, el presidente Joaquín Barbosa decía: este tribunal que hoy día se reúne aquí en Brasilia, le digo a todos ustedes en Brasil, no es un tribunal extranjero, es un tribunal de nosotros, porque con otros países lo hemos creado para que nos ayude a mejorar la protección de los derechos humanos. Eso
es un tema que culturalmente está procesándose de manera, yo diría, básicamente constructiva y con buenos resultados, y no es casualidad que eso se haya acelerado mucho en los últimos años gracias a esta visualización que muchos jueces ortodoxos del ámbito internacional considerarán una locura, pero eso ha sido realmente muy importante. En este encuentro, aquí en Barcelona, los representantes de las cortes que han estado aquí son de países en donde la Corte ha estado con audiencias públicas en todos ellos. No sé si será una simple casualidad, y algunos que no han venido, no sé si será por eso, tal vez hay menos conexión, menos relación dinámica de comunicación. Hablábamos hace un par de minutos de la amenaza que significa, por supuesto, el crimen organizado como tentación de poder utilizar la mano dura fuera del orden jurídico para responder a la amenaza del crimen. Y sin duda, corrientes, tendencias y tentaciones autoritarias las hay no solamente en América Latina, sino en otras partes del mundo. Pero los retos son cada vez más complejos. La libertad de expresión antes había que defenderla estrictamente frente a las dictaduras y el autoritarismo de los gobiernos. Hoy día la libertad de expresión también, por supuesto, tiene que ser defendida frente a las tentaciones autoritarias que pueden venir desde el poder. Eso es una tentación universal, no solo latinoamericana, sino también pensar en los derechos de la gente, al pluralismo informativo, a que no haya concentración de medios, el derecho de la gente a poder disponer de herramientas judiciales adecuadas para defender su honor o su intimidad, si este peso omnipresente de los medios de comunicación afecta ese honor o esa intimidad, de manera que son, si se quiere, rincones mucho más sofisticados de los derechos fundamentales que se plantean porque hay democracia. Porque si no hubiera democracia no habría ningún exceso que pudiera cometerse desde la prensa contra el honor y la intimidad, porque simplemente la gente en ese entonces lo que buscaba, bueno, el derecho de decir cualquier cosa, ya era lo único y lo central que se buscaba. De manera que las cosas van en un sentido en donde la demanda democrática de la gente hace que hoy día el derecho a acceder a la información pública sea un derecho explícito que hace 10 años no existía, ¿no? como obligación por parte de los estados. La obligación del Estado de organizar procedimientos de consulta previa con los pueblos indígenas en los procesos de inversión en áreas de pueblos indígenas, que hoy día es uno de los elementos de tensión y de conflicto social más importante, es algo que ocurre porque, bueno, hay una dinámica de inversión, un proceso de presencia de los pueblos indígenas que hace 50 años hubiera sido resuelto por el ejército y no por el diálogo y no por la consulta previa, que hoy día, lejos de ser una amenaza, es un reto importante, ¿no? De manera que creo que hay que ver las cosas en una perspectiva llena de preguntas y, por supuesto, identificando bien los retos y las amenazas, pero yo soy partidario y de la visión en que creen que el vaso no está medio vacío, sino medio lleno. Los retos de la garantía judicial es, el primero, el más importante, es la universalización. Esto es que llegue a todo el mundo, que los derechos humanos sean verdaderamente humanos en el sentido de que sean exigibles, no solo formalmente, sino de verdad, ante un tribunal, por todo ser humano, esté donde esté. Ese es el gran reto. Y esto, en los países más desarrollados, en Europa, pues está razonablemente cumplido, pero claro, hay muchos, cientos de millones de personas que no tienen un acceso real a una protección de sus derechos. Ese para mí es el gran reto. Hay buenas expectativas, en esto soy optimista, ¿no? Si comparamos el grado de disfrute de los derechos que se tiene hoy en 2014 con 50 años, en 1964, pues, hemos ganado muchísimo. Y ya si nos vamos a 100 años o 150 años, hace 150 años, ¿quién tenía derechos? Una minoría absolutamente privilegiada. Y hoy no, hoy cada vez más gente tiene acceso a los derechos. Como además vivimos en un mundo global, el hecho de que se esté creando una cultura global, esa cultura global, como efecto positivo, no todos son hamburguesas, ¿eh? Un efecto positivo de esa cultura global es la asunción de que los seres humanos tienen derechos. Es parte no ya de una determinada tradición, de un país o de un continente, sino que se está convirtiendo en algo conocido
exigido y exigible en cualquier parte del mundo. Entonces, en este sentido soy bastante optimista. No es un objetivo de un día para otro, pero a largo plazo creo que sí es un objetivo bien interesante y bien alcanzable. No hay grandes diferencias entre Europa y América, curiosamente. Pertenecemos a la misma tradición. Sí hay algún elemento, digamos, ¿cómo decirlo?, en cuanto a cómo afrontar la cuestión de la libertad de expresión, ¿no? En América, por influencia sobre todo norteamericana, la libertad de expresión es el máximo, es probablemente el derecho con más protección, es el derecho más defendido, porque se considera que es esencial para que exista una democracia. Entonces no se puede intervenir. ¿Por qué? Porque la democracia es lo más importante. En Europa tenemos una aproximación un poco más moderada, porque para nosotros más importante aún que la democracia, o si tenemos que establecer un orden de valores, situaríamos a la dignidad del ser humano como el valor más supremo, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia de planteamiento de fondo, ¿no? También hay un problema también de tipo, yo diría, social o sociopolítico. Es decir, en Europa hay una serie de problemas que en América, sobre todo en América Latina, Norteamérica puede ser distinto, en América Latina no se plantean, vinculados a la libertad, cuando se utiliza la libertad de expresión para incitar al odio, o a la violencia, o a la agresión. Esto lo estamos viendo muy claramente en materia religiosa últimamente. Realmente hay un problema que existe en Europa y no existe allí. Otro de los grandes problemas vinculado a este es el cómo manejar el problema de la amenaza de grupos violentos, terroristas, de alguna forma, a los comunicadores. Cómo manejar el tratamiento de las cuestiones religiosas frente a los radicales islámicos. Este es un problema, porque el periodista se puede sentir muy amenazado y no tener mucha protección, y sin embargo tampoco podemos actuar de manera indiscriminada contra quienes tienen un discurso religioso más o menos radical, pero no violento. Entonces hay que buscar ahí un equilibrio que es muy difícil. El nombre técnico es discurso del odio, porque es ese discurso que lo que pretende es incitar a la violencia, a la agresión, normalmente contra grupos que son vulnerables, homosexuales, personas de razas minoritarias, religiones minoritarias, es decir, gente que tiene poca posibilidad de defenderse porque son muy minoritarios en la sociedad. Hay que protegerles, pero sin censurar. Claro, porque si censuramos entonces afectamos a la democracia, pero tampoco podemos permitir mensajes que provoquen violencia. Claro, ahí hay una línea que es muy difícil de trazar, y donde pasarse por ninguno de los dos lados es extremadamente peligroso. Entonces lo que hay que tener es mucha prudencia a la hora de establecer las reglas y mucha prudencia a la hora de aplicarlas. No se puede funcionar nunca a golpe de escándalo, atentado, agresión. No deben ser nunca reacciones inmediatas, tienen que ser reacciones muy meditadas. Las normas fundamentales, igual que la Constitución, las normas que tengan rango constitucional o cuasi constitucional europeo, son normas aplicables para todos los jueces. O sea, todos los jueces tienen que contar con que la interpretación y la aplicación de la ley tiene que hacerse en el contexto constitucional, y si en algún caso consideran que la aplicación posible o la interpretación posible colisiona con lo previsto en la Constitución, su papel es elevar a los tribunales que tienen como misión interpretar la Constitución para que salven la interpretación conforme a la Constitución. Esto en el ámbito europeo, para los países que formamos parte de la Unión Europea, se produce dentro de la Constitución propia, pues lo que sabemos, ¿no? Las cuestiones de constitucionalidad son las que plantean los jueces al Tribunal Constitucional cuando creen que una norma colisiona con la Constitución. Pero de cara a la Unión Europea,
no podemos hablar propiamente de una constitución, no tenemos constitución europea, pero en relación a las normas europeas, en esa relación entre las normas españolas y las que también son ya normas propias, que son normas europeas, cuando hay dudas sobre la interpretación, tienen que acudir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Aparte de esto, tenemos como no una constitución, pero es un convenio que influye en la interpretación de la Constitución y los derechos fundamentales. A nivel de derechos fundamentales hay que tener en cuenta el Convenio Europeo y la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea que en el ámbito español estamos en esas tres instancias, en este multinivel de tutela de derechos o de garantías constitucionales o garantías de legalidad en relación a la primacía del derecho europeo en el ámbito concreto donde éste rige. El diálogo, bueno, pues es hoy día, como se dice, no ya importante, sino necesario, porque no queda otro remedio y porque es parte fisiológica del sistema. Si, como dice la Constitución en el 10.2, los derechos fundamentales tienen que interpretarse, aquellos reconocidos en la Constitución española, tienen que interpretarse conforme a los convenios, y en concreto me refiero conforme al Convenio Europeo y a las interpretaciones del Tribunal Europeo, inevitablemente ahí hay una interacción, porque ¿quién tiene la última palabra en este caso? Y por tanto, por un lado, los jueces españoles tienen que conocer la jurisprudencia europea para interpretarlo de esa manera, pero asimismo los tribunales europeos reciben las reclamaciones de ciudadanos que acuden a Estrasburgo y conocen cuál es la jurisprudencia española y tratan de, bueno, no digo que traten de aunar ambas, pero lo cierto es que han desarrollado unos criterios como el margen nacional de apreciación que permiten al Tribunal Europeo supraestatal, supranacional, tener en cuenta la idiosincrasia o determinadas circunstancias de cada país, porque los criterios y el derecho se vivifica y se recrea teniendo en cuenta siempre las circunstancias y la coyuntura. Pero el diálogo se viene produciendo de otra manera con la interacción que existe desde siempre, digamos, en el conocimiento del derecho, comenzando por la universidad, aunque digamos que esto es a nivel previo de análisis y de estudio, pero todo esto influye porque el conocimiento, digamos que fluye de forma libre por la porosidad de los sistemas y de lo que es el diálogo entre académicos, y de ahí se proyecta en el conocimiento de los juristas que se convierten en jueces, y de ahí que digamos, lo que se construye a nivel conceptual o a nivel de análisis del derecho no se limita a un solo país, si las construcciones tienen prestigio, y a través de ello hay un diálogo entre países, hay un diálogo entre el sentido del derecho, y a menudo los tribunales de un país también beben, a veces lo dicen explícitamente, a veces calladamente, pero beben de lo que hacen otros tribunales. O sea que la influencia del derecho comparado y de la jurisprudencia comparada ha estado siempre ahí, porque ante los retos de nuevas situaciones que hay que resolver, nuevos casos, puede ser, bueno, nuevas formas de matrimonio, nuevas formas, nuevos problemas, la tecnología, se mira de reojo o no tan de reojo. Por eso el diálogo a nivel académico, el diálogo de encuentro entre tribunales y la utilización de la jurisprudencia comparada, digamos, ha sido común. Ahora hablamos de otro nivel, no ya un nivel voluntario de influencia recíproca por convencimiento o por búsqueda de una solución más adecuada, sino que ahora el diálogo va situado en una interacción de competencias jurisdiccionales que tiene que respetar la competencia del campo de cada jurisdicción. O sea que el diálogo se hace ya dentro del sistema jurisdiccional.